delicadas que un jefe de Estado tiene que saber manejar. Entendemos, y aquí lo ha dicho Marta Moyano, que la situación pudo haber desbordado a una vicepresidenta que estaba en su casa, como ella cuenta en la entrevista, y lo contó también al momento que asumió en su momento la presidencia, una situación que la desborda. Sabemos también cuál era la intención de Pedro Castillo, ojo con eso. Él pretendía y se había preparado, él y quienes lo acompañaron, para generar violencia, provocar violencia, generar caos, acometer vandalismo, eso lo sabemos. Pero hay que asumir el activo y el pasivo. Y las investigaciones, lo que uno no puede hacer es decir, yo no estoy ahí, son ellos. Es decir, el capitán del barco tiene que estar con la tripulación aun cuando el barco se esté hundiendo. Es el último en saltar. Esa es la metáfora para aplicarla a la presidenta. Está con nosotros a esta hora de la noche el general en retiro de la Fuerza Aérea, Rodolfo García Esquerre, ex general del aire, porque los altos mandos de las Fuerzas Armadas se han pronunciado, de las Fuerzas Armadas y policiales, y aquí tenemos un pronunciamiento en el que dice: los generales de división que desempeñaron en su momento cargos de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante general del Ejército, que suscriben ante las recientes declaraciones de la presidenta, ponen en conocimiento lo siguiente: ¿no? La señora presidenta y las más altas autoridades del gobierno que decretan estado de emergencia, ese estado de emergencia no lo decreta la Fuerza Armada, lo decreta el poder político. Asume una situación de desborde social, de violencia, ya no se puede manejar con la policía esto, entonces, ¿qué le queda? Declarar el estado de emergencia y confiar en que el manejo será adecuado por parte de las Fuerzas Armadas. Hay una situación de mutua confianza. General, ¿cuál es su reacción a esta disculpa? ¿Ha quedado usted satisfecho al final del día? ¿Y cuál es la reflexión que podría compartir con nosotros, con los televidentes, y explicarnos cuál es la sensación, por ejemplo, que tienen también, porque hay una verdad irrefutable? Se perdieron vidas, y muchas vidas que de verdad y de pronto se pudieron conservar. Así es. Correcto, son hechos lamentables, pero hechos que no podemos negar. ¿Cómo analizar esa situación y cómo analizar lo que está ocurriendo con la presidenta? Ok, muchas gracias, Por favor, Mávila, gracias por la invitación. Buenas Le hago noches. todas las preguntas al tiempo para que no nos Sí, gane, de acuerdo. para que no nos A gane ver, tiempo. estas declaraciones, por decirlo menos, Sí. son desafortunadas y se presentan en un contexto, además, bastante más complicado por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese contexto, el decir, además, que no tiene mando, en estricto el término comando es solo para los militares, lo que tiene es autoridad. La presidenta, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tiene autoridad sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, ella no puede evadir esa responsabilidad. Lo que necesitamos en el país ahora, en Mávila, es estabilidad. Y la estabilidad nos la da la gobernabilidad. Ahí es donde entra el liderazgo estratégico, el liderazgo en el más alto nivel. Y el declarar de esta manera le resta autoridad moral a quien ejerce el cargo de presidente de la República y por lo tanto jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Cómo funciona? Perdóneme la interrupción para que el público nos entienda. ¿Cómo funciona? Se decreta el estado de emergencia y como ella dice, los protocolos corren por cuenta de la Fuerza Armada. El ex ministro del Interior, Mariano González, estuvo aquí y dijo que siempre hay una comunicación con los ministros, que por lo menos los ministros están al tanto del plan estratégico. Sí, por supuesto. ¿Cómo debe funcionar? Ajá. En todo caso? Una acción militar o una operación militar, por la trascendencia que tiene que recibir una orden política. Y esa orden política, Mávila, debería ser por escrito, una directiva del gobierno, una directiva del ministro de Defensa directamente al jefe del Comando Conjunto cuando son operaciones conjuntas, o a los comandantes generales cuando son operaciones a cargo de cada institución. Sobre la base de esa directiva, que es una orden, el Comando Conjunto en este caso ya hace el planeamiento de las operaciones militares, donde efectivamente tenemos nuestros protocolos, nuestra forma de planificar, de conducir y de ejecutar las operaciones, pero en el marco de una orden política. Eso no se puede quedar de lado.
Claro, ella dice, nosotros pusimos el marco legal, está bien. Así es. Correcto. ¿Eso supone que se desligue de ese planeamiento o hay una nueva comunicación? No, de ninguna manera. El marco legal es genérico. El decreto legislativo 1095 sí. y su reglamento son genéricos. Entonces, para cada acción a la que tiene que enfrentar las Fuerzas Armadas, tiene que haber una orientación política. ¿El qué? El cómo ya se determina militarmente. ¿Hasta dónde se puede llegar, por ejemplo, el uso de armas? Por supuesto. ¿El uso de armas es algo que tiene que estar previamente considerado? Especialmente si va a haber alguna restricción. O sea, es entendible que frente a nuestros compatriotas no se puede hacer un uso indiscriminado de las armas, pero también hay que entender que frente a la acción violenta y hasta terrorista de muchas personas, las Fuerzas Armadas tienen que defenderse, la Policía Nacional tiene que defenderse. No solamente ellos, sino defender los bienes jurídicos que tienen que ellos proteger, la propiedad privada, la propiedad pública, la vida de otras personas. Entonces, eso necesita obligatoriamente una directiva política. Ahora, hablaba de la rectificación. Hay que saludar que la Presidente hoy, en el marco de la inauguración de las actividades de Cooperación 9, este ejercicio multinacional muy importante, de alguna manera se ha rectificado. Pero la rectificación como el respaldo no pueden quedar solo en palabras, tiene que verse en hechos. Claro, yo le voy a pedir que le diga a quienes nos están viendo, especialmente a aquellos que perdieron a seres queridos durante las protestas, compatriotas. No hablo de aquellos que incurrieron en violencia, hablo de la posibilidad, en efecto, de ciudadanos que de manera colateral o de pronto, debido a una mala acción, porque no descartamos eso tampoco, hay suficientes evidencias en casos concretos que están absolutamente documentados, que pueden quedar demostrado que se hizo mal uso de la fuerza que tiene un elemento militar o policial. ¿Qué le dice a usted o cómo explica, cómo entender estos momentos difíciles en la historia de nuestro país? No es la primera vez. Viene a mi memoria, por ejemplo, el rescate de los rehenes de la residencia. Así es. Alguien tuvo que tomar la decisión de entrar. Así es. Cuando se toma esa decisión, hay riesgos. Así es. Correcto. Y esos riesgos tienen que ser asumidos en los diferentes niveles de responsabilidad. Por eso, vuelvo a la pregunta, ¿qué le dice usted a aquel que siente que su familiar, siendo inocente, en el marco de lo que pasó, que todavía está por revelarse, perdió a un ser querido? Tanto a las víctimas civiles como a las víctimas militares y policiales, ¿no? Hay que decirles que todos esperamos que se haga justicia en el país. Entonces, las autoridades judiciales, en este caso, el Ministerio Público, la policía, tienen que llevar a cabo las investigaciones y después el Poder Judicial, pues, sancionar debidamente. Pero, por ejemplo, hay que lamentar que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apenas tangencialmente menciona la vida de los soldados perdida, la vida del policía o de los policías, centenares de policías heridos, ¿no? Las manifestaciones violentas y hasta terroristas que ha originado todo esto, y el antecedente es, como se ha conversado en otras oportunidades, el mensaje tendencioso, lleno de odio, de racismo, del mismo expresidente Castillo, de Aníbal Torres y de otras personas. Ahí es donde están las causas de todo el problema. Entonces, eso no lo podemos olvidar, no se puede dejar de lado. El Ministerio Público, repito, el Poder Judicial tienen un trabajo muy importante que hacer, pero esas responsabilidades tienen que ser debidamente individualizadas. No se puede acusar a instituciones como las Fuerzas Armadas de, por ejemplo, uso indebido de la fuerza o de masacre. O sea, estamos hablando de términos que son sumamente graves, muy serios, y no se puede generalizar a toda la institución. En todo caso, si hubiesen algunos hechos que por alguna razón, pues algún efectivo se ha excedido, pues eso tiene que ser debidamente investigado y sancionado. No se puede permitir tampoco. ¿Le pareció entonces también tibia la reacción de la presidenta? Ya no hablo de estas declaraciones del fin de semana, sino cuando se conoció el informe. Sí, y eso también es parte del respaldo que tiene que dar no solamente a las Fuerzas Armadas, al país en general. Porque acá, por más organización internacional que sea, se está inmiscuyendo además en otras actividades que le corresponde al Estado peruano.
O sea, no solamente es el tema de derechos humanos en lo que se refiere el informe, sino se está refiriendo a otras cosas, a lo que tiene que hacer el Congreso, al nombramiento del defensor del pueblo, etcétera, a una serie de cosas que son asuntos internos del país. Soberanos. Soberano. Además, le agradezco que haya estado con nosotros Muchas gracias, esta noche, Mávila. sobre todo ese mensaje, porque es importante. Hay que reconciliar al país, por doloroso o difícil que pueda resultar en determinadas circunstancias. Hoy todavía somos un país dividido, luego de lo que ocurrió en los años 80. Todavía no hemos sanado esas heridas, no las hemos curado, no nos hemos reconciliado. Por eso ¿no? es importante el liderazgo. Por eso Mávila. es importante el liderazgo y que en lo sucesivo sepamos hablar, dialogar y entender qué posición, qué riesgos y cuál es la misión de cada quien en el lugar que ocupa. Así es. Muy amable. Muchas gracias, Mávila. Vamos a la pausa.